Entonces vamos a iniciar. Justo a raíz de que muchas veces los pacientes llegan a nosotros como el frente y nos conocen como los especialistas en los medicamentos, es que llegan a pedirnos orientación, como ya hemos visto muchos anuncios, muchas veces nos dicen algo porque me duele la cabeza, me acaban de sacar la muela, me acabo de torcer el tobillo, entonces necesito algo para aliviar el dolor, porque me duele el estómago, porque me siento mal. La siguiente serie de charlas que vamos a estar teniendo, vamos a abordar justo sobre esos diferentes medicamentos. Vamos a ver los grupos más importantes y todos van encaminados hacia lo que es la línea OTC o de libre venta. El día de hoy arrancamos con lo que son medicamentos para el tratamiento del dolor y las alergias. Sabemos que este tipo de medicamentos pues existen de diferentes tipos, pero vamos a ver primero qué es el dolor. Muy bien, para saber qué es el dolor, nosotros necesitamos ver que esto es una respuesta del organismo que generalmente se produce o es debida a un proceso inflamatorio. Por lo tanto, este proceso inflamatorio puede tener diferentes causas. La primera de ellas es un efecto químico. Nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando por accidente nos llega a caer algún tipo de ácido o sustancia corrosiva, pues tenemos dolor en la zona, se inflama, se irrita, a veces se nos cae la piel, se lastima bastante. También puede ser de origen mecánico, esto es cuando nos golpeamos el dedito gordo del pie derecho con la esquina de la cama, que huele horrible. O bien térmico, cuando nos vamos a acercar a una fuente de calor, empezamos a sentir molestia en nuestras manos y si por accidente nos quemamos o tocamos directamente la fuente de calor, pues tenemos un dolor intenso y la piel se nos llega incluso a maltratar. Pues bien, ¿esto por qué se da o por qué sucede? Sucede principalmente porque nosotros en el organismo, perdónenme, una disculpa, estamos teniendo por ahí una falla técnica. Nosotros en el organismo tenemos diferentes receptores. Estos receptores van a dar origen a diferentes efectos y a la liberación de una serie de sustancias como las famosas prostaglandinas, la interleucina o la histamina. Estas sustancias son las que van a generar el dolor, la inflamación, el enrojecimiento y todos los síntomas asociados al dolor. Vamos a empezar a hablar por un grupo de medicamentos que es el más vendido y el más consumido y de los que más productos hay de libre venta, que son los antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINE. Dentro de ellos existen muchos, ahorita vamos a abordar dos especialmente. Estos medicamentos se llaman así porque su función es inhibir algo que se conoce como enzima ciclooxigenasa 1 y 2. Estas enzimas participan en la liberación de las otras sustancias que veíamos hace un momento, que son las encargadas de generarnos dolor, ardor, irritación y todos los demás síntomas de un proceso inflamatorio. Los dos productos especiales que vamos a estar revisando el día de hoy son el ibuprofeno, el primero de ellos, que lo podemos tener en una presentación de 200 o 400 miligramos. Estos son los que están de libre venta al cliente. Aquí quiero hacer un paréntesis y explicar los beneficios de que esta presentación sea en cápsula, a diferencia de las otras que vienen en tabletas o en capletas. Lo que sucede con las tabletas o los comprimidos es que tardan un poquito más en disgregarse. Nosotros lo tragamos, llega al estómago, se empieza a desintegrar y a liberar el principio activo. Entonces, el efecto de este tipo de productos que vienen en una cápsula de gelatina blanda es que ya vienen en una forma líquida, ya vienen disueltos, por así decirlo, y por lo tanto su absorción va a ser más rápida. Y dos, el hecho de que sea una cápsula de gelatina blanda hacen que el proceso prácticamente sea inmediato. En cuanto cae al estómago, inmediatamente se libera el producto y puede estar disponible para su absorción y para ejercer el efecto que estamos buscando. Después de este pequeño breviario cultural, pues las indicaciones de este producto, a diferencia de otros, está indicado para el dolor leve o moderado. El ibuprofeno también tiene un pequeño efecto antipirético, por lo que se recomienda en pacientes con fiebre. Nos ayuda a disminuir lo que es el dolor de cabeza, dolor dental o dolor de espalda. Hay que tener una consideración de manera general con los AINES
o antiinflamatorios no esteroideos, ya que ellos al inhibir la ciclooxigenasa que veíamos al principio, esta enzima también participa en la producción de moco que ayuda a recubrir el estómago. Al inhibirla, estamos disminuyendo, por lo tanto, la producción de moco y dejamos expuesto a nuestro epitelio del estómago, por lo cual pueden llegar a ser un poquito agresivos. Si su uso es muy constante o muy prolongado, nos pueden llegar a causar una úlcera péptica, entonces tenemos que tener cuidado con su manejo y con su uso. Y lo importante es que no se deben de usar tampoco en niños menores de 12 años. La dosis recomendada es de 2 cápsulas 3 veces al día, sin exceder los 2.400 miligramos al día. Esto es importante porque si nosotros tenemos una sobreingesta, normalmente se empieza a manifestar por un dolor en el epigastro, que es la parte superior, lo que nosotros normalmente le llamamos boca del estómago, y es ahí donde nosotros tenemos que cuidar o orientar a nuestro paciente en que no es de que, ay, me lo tomé, se me quitó el dolor, entonces me tomé otras 2 y luego me tomé otras 2 y así sucesivamente. Tenemos que especificarle todo esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos 2 opciones. Una y la más fácil que tenemos a la mano es que en la gran mayoría de los productos OTC, en la cajita, en la parte de atrás, vienen todas las indicaciones. Viene cómo lo debemos de consumir, indicaciones especiales, la dosis máxima, qué hacer, algunos casos nos dice también qué hacer en caso de sobreingesta, o nos viene, por ejemplo, las reacciones secundarias más comunes. Entonces es importante que en medicamentos de este tipo de libre venta podamos indicarle al paciente que por favor revise la cajita completa y si es posible, nosotros revisarla con él y decirle, mire, aquí dice que la dosis es de 2 cápsulas cada 8 horas. Por favor, no exceda esta dosis, es muy importante y si persisten las molestias, consulte a su médico, porque muchas veces un dolor puede ser un dolor que está, le llaman dolor reflejo, que nos duele, por ejemplo, me duele la parte derecha del estómago, pero en realidad no es el estómago, sino que tengo ahí un problema que está haciendo presión sobre el músculo y entonces mis receptores del dolor se están activando. De ahí que yo puedo decir que estoy sintiendo el dolor. Muy bien, las recomendaciones generales es de tomarlas 30 minutos antes, 30 minutos después de los alimentos. Esto, como ya lo decíamos, pues para evitar que, como comúnmente se dice, que nos caiga en el estómago vacío y que se pueda generar mayor efecto del tema de la irritación. El siguiente de los productos que vamos a ver es el naproxeno. Esto es muy común, de hecho vemos anuncios a cada rato y en todos lados de que me duele la garganta, naproxeno. Me duele el pie, naproxeno. Tengo cólicos, naproxeno. Es muy comercial este producto y pues tiene sus ventajas, ¿no? Aunque es un AINE, es un poquito menos agresivo que los otros. Tiene presentaciones de 250 y 500 miligramos por vía oral y está indicado principalmente a pacientes que tienen dolores de artritis, que tienen problemas de gota, que generalmente causa inflamación en la rodilla y esa inflamación genera un dolor y una molestia al paciente al caminar o al estar sentado. Y algunos trastornos musculoesqueléticos agudos, como cuando nos torcemos un dedito, o bien la famosa ciática. A algunos pacientes les ayuda a disminuir esa sensación de dolor, no a todos, por eso les decía que es importante decirle al paciente que si persisten las molestias, después de haber tomado el medicamento como nos lo indica el marbete, pues es importante que consulten a su médico. Tenemos que tener algunas consideraciones, igual, cuidado en pacientes con enfermedades gastrointestinales. Tenemos una restricción en pacientes con enfermedad renal y no se recomienda usarse en menores de 16 años. Así que las mamás que muchas veces van y le compran una tabletita y lo que hacen es de, ay, ahorita se lo disuelvo en su leche o nada más le doy media tabletita, se la hago polvito y se la echo a su comida, es incorrecto. Hay presentaciones que son para niños, hay otro tipo de analgésicos y para pequeñitos que pueden ser útiles y normalmente para los niños no hay como tantos productos OTC, la gran mayoría son de 12 a 16 años, es decir, ya cuando son adolescentes y su sistema tanto inmune como enzimático como su propio organismo está un poquito más desarrollado para poder reaccionar de una manera adecuada ante todo este tipo de medicamentos.
Muy bien, la dosis del naproxeno, si se dan cuenta, es menor, es de 500 a 1000 miligramos al día. ¿Por qué es menor? Porque tiene un efecto o es más potente que el ibuprofeno. ¿Qué es la potencia? La potencia es la eficacia que tiene en atacar el síntoma por el cual me estoy tomando un medicamento. Necesito menos dosis para obtener el mismo efecto. Entonces, el naproxeno es más potente a diferencia del ibuprofeno. Recomendaciones, igual, por ser un AINE, 30 minutos después de los alimentos. Prácticamente estas recomendaciones son iguales para todo lo que son los AINES, llámese ácido acetilsalicílico, naproxeno, ibuprofeno, etc. Ahora bien, vamos con el segundo tema. ¿Qué es una alergia? Una alergia es una reacción que tenemos por parte de nuestro sistema inmunológico hacia un agente extraño que ha entrado en nuestro organismo. Ese agente extraño normalmente entra y lo que hace es que una célula presentadora, hagan de cuenta que es cuando pasa un chisme ahí donde vivimos. Sabemos que siempre tenemos a la vecina que está atenta y asomada a la ventana y en cuanto ve que algo está pasando, corre a avisarle a medio mundo. Esa es una célula presentadora, la que detecta de primera entrada el agente extraño y entonces ella va y se encarga de informar a los demás. En este caso, pues va a informar a los linfocitos T y a los linfocitos B, que a su vez van a generar anticuerpos. Muy bien, ¿cómo es el proceso? Decíamos, es la detección por la célula presentadora, va a mandar algunas señales y esas señales van a generar que se empiecen a movilizar los linfocitos T. Esto va a desencadenar en una respuesta en otras células y otras sustancias del cuerpo que ahorita vamos a mencionar y por ende van a generar los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de una alergia? Escurrimiento nasal, que los ojos los tengo rojos, me irritan, a veces se me cierra la garganta o me cuesta trabajo hablar. Entonces, todo ese tipo de síntomas generalmente son causados por una alergia. Y en la época en la que nos encontramos actualmente es más probable todavía que se presenten alergias porque es el tema de todo lo que es la polinización, empiezan a caer hojitas de los árboles y todo eso nos hace, a algunas personas nos hace más sensibles. Muy bien, esos anticuerpos van a desencadenar que los mastocitos, basófilos y citocinas van a secretar algunas sustancias, como las citocinas, las prostaglandinas y las histaminas. Si se dan cuenta, una reacción alérgica se parece muchísimo al tema del dolor. En ambos casos se producen prostaglandinas e histaminas, solo que son diferentes los agentes que nos los están generando y también van a ser diferentes las proporciones de cada una de estas sustancias. Entonces, si libero más prostaglandinas, es muy probable que haya más dolor. Si libero más histaminas, es cuando empiezo a tener los síntomas de escurrimiento, de irritación, estornudo, garganta irritada. Entonces, dependiendo de qué es lo que nos esté afectando, nuestro cuerpo va a poder reaccionar. Muy bien. ¿Qué son los? Bueno, la gran mayoría de los medicamentos para las alergias son los antihistamínicos. Hay dos tipos de antihistamínicos, ahorita los vamos a ver. Y este es de manera general cómo actúan los antihistamínicos. Actúan inhibiendo o yendo, por así decirlo, como de metiche, a interponerse entre el receptor y la histamina. Entonces ya no van a permitir que se una y, por ejemplo, uniéndose a un receptor de histamina H1, van a disminuir la inflamación, van a disminuir los estornudos, van a disminuir la rinorrea, van a aumentar la sedación. Este es un punto importante. En rojo vemos los efectos como secundarios. Van a disminuir también el rendimiento cognitivo y van a aumentar el apetito. Hay otro tipo de antihistamínicos que actúan sobre los receptores de serotonina. Estos van a causar un aumento en el apetito. Y aquí hay otros más. Ahorita vamos a revisar los antihistamínicos de primera y de segunda generación. Los clásicos o de primera generación, estoy poniendo dos ejemplos, ahorita vamos a ver por qué. Tenemos la difenidramina y la clofenamina. Si se dan cuenta, aquí la difenidramina está incluso vendida como inductor del sueño rápido y eficaz. ¿Eso qué quiere decir? Que la difenidramina tiene un efecto más directo sobre este tipo de receptores.
Por lo tanto, su efecto de sedación es bastante alto y bastante bueno, tan así que se ha llegado o que se llega a comercializar más que como antihistamínico, como un inductor del sueño leve. Y tenemos de segunda generación la cetiricina. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia general entre estos tres tipos de medicamentos. Muy bien, la difenhidramina la podemos encontrar en dos presentaciones. Jarabe de 250 miligramos por 100 mililitros y tabletas de 25 miligramos, ambas por vía oral. Como es de esperarse, pues el jarabe hay presentación para adulto y también hay presentación pediátrica para niños. Aquí, pues en los niños no hay gran problema con el tema de la sedación, al contrario, no sirve que estén un poquito más quietecitos. Y pues están indicados para el tema de reacciones alérgicas y como inductores del sueño. Este es un punto muy importante, por eso tiene un asterisco, porque tenemos que considerar que no se debe de administrar a pacientes con epilepsia o problemas cardíacos, así como no usarse en menores de 3 años. Y otro punto muy importante que normalmente viene en las cajitas, tanto de estos antihistamínicos como en algunos antigripales que traen integrado un antihistamínico, y que viene la recomendación de no manejar maquinaria pesada o no conducir. ¿Por qué? Porque el mismo proceso de la sedación nos puede hacer que vamos muy contentos, ya me tomé mi antihistamínico, ya no me gotea la nariz, pero ¿qué creen? Voy manejando y me empieza a dar sueño. Y con el tráfico que tenemos, al menos aquí en la Ciudad de México, muchas veces es muy peligroso, porque tantito te quedas distraído en un semáforo y ya te quedaste dormido. Entonces tenemos que avisarle ese tipo de situaciones a nuestro paciente cuando nos pide apoyo para poder elegir un medicamento antihistamínico o para tratamiento de su alergia. La dosis es de 50 miligramos, 3 a 4 veces al día, y en niños hay un máximo de 300 miligramos al día. Aquí le que un asterisco, porque lo que yo les recomiendo, tanto para los antiinflamatorios o analgésicos como para los antihistamínicos, es que consulten la información completa, les decía, en el Marbete, o bien entrando al PRM Vademecum, ahí encuentran la ficha completa del producto, donde les vienen las indicaciones, las dosis máximas, y en los pequeñitos vienen pues las dosis tamizadas de acuerdo al peso del pequeño y su edad. El punto más importante, puede causar somnolencia. Debemos indicárselo a nuestro paciente y recalcárselo, porque si este paciente va a manejar maquinaria pesada, no solo está en riesgo su integridad, sino la integridad de las personas que lo rodean. La clorfenamina. Esta la hemos escuchado en todos lados porque es muy común y es muy común que se utilice en los antigripales. Este está en presentación de jarabe, 50 miligramos por cada 100 mililitros, o bien de tabletas de 4 miligramos, ambos por vía oral, o combinada, como lo decíamos, en el caso de muchos antigripales. Indicación general, solo para reacción alérgica. Aquí no se usa la clorfenamina como un inductor del sueño. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo de potencia? Quizás tienen la misma potencia en el efecto antihistamínico, pero varía la potencia en el efecto sedante. La clorfenamina tiene un poquito menos de potencia de efecto sedante, a diferencia de la difenhidramina. Consideraciones generales, igual, no administrarse a pacientes con epilepsia o problemas cardíacos y no usarse en menores de 2 años. Las dosis, 5 a 10 mililitros o una tableta, 4 a 6 veces al día. Dosis máxima de 24 miligramos por día. Y por niños, nuevamente les hago la especificación para que lo consulten en el PRM Vademecum o en el Marbete de la cajita. Recomendaciones: puede causar somnolencia, no tan fuerte como la difenhidramina, pero sí causa un poquito de somnolencia. Ahora bien, estoy en el mostrador con mi paciente y ya me dijo, híjoles, es que yo sí manejo maquinaria pesada, vengo de aquí de la construcción que está enfrente, pero ya no aguanto mi nariz. Tengo un escurrimiento nasal porque soy alérgico al polvo. ¿Qué me puede recomendar? Cetiricina. La cetiricina es un antihistamínico de segunda generación, que por ende ya se hicieron mejoras en la molécula del producto, que ya no ataca tanto o ya no es tan afín a los receptores que aumentan la sedación.
Esta tiene presentaciones de 10 miligramos o en solución pediátrica de 10 miligramos por mililitro y ambas se administran por vía oral. Indicación, reacciones alérgicas únicamente. Consideraciones, no administrarse en pacientes con daño renal severo. Creo que en todos los medicamentos es la misma indicación. Nunca manejarse de la misma forma en pacientes con problemas renales. La dosis recomendada en adultos, 10 miligramos una vez al día. Si se dan cuenta, es muchísimo más potente porque solo necesito de 10 miligramos una vez al día para mermar o disminuir los efectos de una reacción alérgica, a diferencia de los otros que llegaban hasta 24 miligramos al día. Y en niños, nuevamente, hay que revisar el tamizaje por edad, por peso y por talla. Recomendaciones, no tomar antes o después de los alimentos, por tema de que puede llegar a causar cierta irritación. Y lo más importante, este producto no produce somnolencia, por lo cual es un poquito más fácil de manejar y más recomendable, aunque obviamente hay pacientes que no lo prefieren o bien hay presentaciones que les gusten o para su reacción alérgica no les funciona. Ya probé la cetiricina y no me funcionó, prefiero la clorfenamina, está perfecto, eso ya es decisión del paciente, pero si se trata de orientar a mi paciente, pues yo le puedo indicar cuáles le producen sueño y cuáles no, para que él pueda hacer una decisión informada y por ende podamos apoyar al cuidado de su salud. Muy bien, conclusiones. Si algún día un paciente llega a pedirme ayuda o un consejo farmacéutico sobre qué producto tomar para quitarse el dolor o para eliminar una reacción alérgica, tengo que considerar diferentes factores, como el tipo de actividad que está realizando o que va a realizar. Asimismo, también la dosis, si puede tragar por vía oral, y la severidad incluso de la reacción alérgica. Si mi paciente llega con los labios súper hinchados y ya apenas si puede hablar, híjoles, inmediatamente que se tome el jarabe, que acuérdense que decíamos que los que van en solución tienen un efecto muchísimo más inmediato que aquellos que van en una tableta porque se tiene que desintegrar, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ver todo ese tipo de consideraciones y lo más importante, si el paciente está muy grave o dices que no le entiendo, es que tú dime cuántas me tomo, mejor diríjanlo directo al médico. Y para finalizar, decirle que si ese producto no le soluciona su problema y las molestias persisten aún después de X tiempo, es importante que consulte a su médico porque muchas veces no estamos atacando la raíz del problema, sino que estamos atacando el síntoma que me está produciendo ese problema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en los analgésicos. Y pues esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda o comentario, con gusto estamos atentos y para servirles. Que tengan excelente tarde. Gracias.